Hola, bienvenido al curso de la asignatura de Teoría Política Contemporánea 1 del grado en Ciencia Política y de la Administración de la UNED. Desarrollaremos en este vídeo el tema 1 titulado ¿Qué es la teoría política? Y vamos a comenzar hablando de qué es la política. ¿Cómo podríamos definir el concepto de política y por tanto de teoría política? Podemos decir que la política es una actividad social que se lleva a cabo por medio del lenguaje. Por eso es frecuente que los políticos sean profesionales del lenguaje, ya que tienen interés además y precisamente en aprovechar su habilidad para manipular y confundir. No les importa tanto la precisión de los términos que utilizan como su valor persuasivo, la propaganda que pueden llegar a ejercer. Por otra parte, la corrección política, cada vez más omnipresente en los medios de comunicación y en el discurso político, ha pretendido purgar el lenguaje de implicaciones racistas, sexistas o de carácter humillante o despreciativo. Y así pretende crear una terminología no sesgada, pudiendo resultar ilusoria la esperanza de un lenguaje no sesgado y objetivo en el discurso político, cada vez que además es cada vez más forzado. Cuando hablamos de conceptos en ciencia política nos referimos sobre todo a los utensilios, a las herramientas con las que pensamos, argumentamos, analizamos y explicamos. A veces es difícil diferenciar los puntos de vista eh, morales, filosóficos e ideológicos de quienes los postulan. Por eso estos conceptos políticos no son frecuentemente denotativos. Se clasifican o se entiende que los conceptos políticos pueden ser prescriptivos o descriptivos. Los prescriptivos o normativos son considerados como valores, hacen referencia a ideas o principios que deberían realizarse. Por su contra, los conceptos descriptivos o positivos se encuentran más anclados en los hechos y tienen una existencia más objetiva y demostrable. Aunque en la política los hechos y los valores siempre están relacionados. Por otra parte, dentro de este apartado hay que señalar que los teóricos posmodernistas han criticado la búsqueda tradicional de valores universales aceptables por todos, ya que consideran que no existe esta objetividad, esta universalidad de ciertos hechos extensibles a todas las épocas y a todas las sociedades, puesto que rechazan de plano el concepto de verdad universal, como vamos a ver más adelante. La forma en que los ciudadanos procesan la información política es fundamentalmente a través del lenguaje, que lleva incorporados esos valores políticos, aunque pueden influir también elementos de la comunicación no verbal, como la imagen, el sonido, la música, etc. El lenguaje político debe utilizarse con claridad, corrección y precisión, teóricamente, para propiciar el diálogo, el entendimiento y el pacto. En este epígrafe 4 nos ocupamos de los conceptos y la relación que existe entre ellos de teoría y ciencia política. La teoría política y la filosofía política pueden solaparse, pero se diferencian en alguna cuestión. Mientras que la teoría política se ocupa del estudio analítico de las ideas y doctrinas que han sido más importantes en el pensamiento político, valorando estas ideas y doctrinas, los filósofos políticos se ocupan de explicar
las ideas y conceptos políticos sin defender unas u otras creencias, es decir, mostrando una mayor neutralidad. La ciencia política estudia los sistemas políticos, relaciones de poder, conductas de los dirigentes, opinión pública, relaciones internacionales, conflictos armados. Es empírica y pretende ser imparcial. El mayor entusiasmo que se ha producido por la ciencia política se dio en los años 50 y 60 con el surgimiento del conductualismo, que animó a analistas como David Easton a creer que la ciencia política podía adoptar la metodología de las ciencias naturales. Nos referíamos al final del segundo epígrafe al posmodernismo como una tendencia que se opone al llamado modernismo y que se caracteriza por valorar y promover el pluralismo y la diversidad, entendiendo que los textos no tienen autoridad ya que reflejan los prejuicios y la cultura particular del autor. El lenguaje, por tanto, moldea nuestro pensamiento y la verdad no es universal. Para los posmodernos no existe, por lo tanto, la objetividad y este pensamiento se origina en una época cercana al mayo del 68 dentro de lo que se conoce como posmarxismo. Friedrich Nietzsche será un antecedente en algún sentido de los posmodernos, rechazando todos los valores morales y políticos y alentando a pensadores posteriores a considerar la verdad como una ficción. François Lyotard, en su obra La condición posmoderna, fue el primero en popularizar el término de posmodernidad, hablando de las verdades débiles, del pensamiento débil y de la sociedad de la información como lo que caracteriza a la sociedad posmoderna en contraposición al modernismo como sociedad industrializada. Michel Foucault se ocupó también dentro de esta corriente de las formas del conocimiento, estableciendo una profunda relación entre el poder y la verdad, y entendiendo que la verdad es siempre una construcción social. Abordamos ahora la teoría política en el siglo XXI, refiriéndonos primero a la teoría política y la filosofía de principios del siglo XX, que se da en torno al positivismo lógico formulado por el Círculo de Viena, que reflejaba una profunda fe en la razón científica y sostenía que las proposiciones que no puedan demostrarse empíricamente carecen de sentido. Por lo tanto, existía un rechazo dentro de la ciencia política y por influencia de este positivismo lógico a aceptar la aportación de las humanidades, de la historia de la cultura, etcétera, favoreciendo, como decimos, la explicación empírica científica. La teoría política que va a resurgir después va a dar mayor importancia a la historia y la cultura en la comprensión política. Hay que decir que el pensamiento político occidental ha tomado en general un marcado carácter liberal, sobre todo a partir de los años 60 y 70, pero precisamente en los 60 surgieron tradiciones políticas rivales o alternativas a este liberalismo, como el feminismo radical, el comunitarismo o el multiculturalismo.